A continuación voy a presentar el método gráfico para analizar vectores por medio de descomposición rectangular. Debo aclarar que este método de descomposición rectangular básicamente es un método analítico. Sin embargo, a pesar de que es un método analítico, se pueden analizar también los vectores de forma gráfica y es lo que voy a presentar en este momento. Regresamos al mismo ejercicio de la corriente de agua con la lancha. Tenemos los dos vectores de velocidad, ¿sí? Con una lancha que viaja a 6 kilómetros por hora, a 20 grados con respecto a la horizontal. Mi horizontal es esta, este es mi sistema de coordenadas cartesianas, esta es mi horizontal, esta es mi lancha. Y esta velocidad viaja con un ángulo de 20 grados con respecto al eje X o al eje de las abscisas en el plano cartesiano. Y la otra es la corriente de agua, la cual corresponde a la de un río y viaja 5 kilómetros por hora con un ángulo de 55 grados con respecto a la horizontal de nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Es la velocidad del río, que viene el río, y está viajando a 55 grados. Entonces aquí a 55 grados vamos a encontrar esa velocidad del río. Entonces estos dos vectores, el vector velocidad de la lancha y el vector velocidad del río, los tenemos que trazar sobre un sistema de ejes cartesianos. Entonces, dibujamos nuestro sistema de ejes cartesianos. Aquí tenemos nuestro sistema de ejes cartesianos. Y posteriormente vamos a necesitar nosotros de trazar una cuadrícula para poder tener una referencia más exacta de dónde van a quedar nuestros vectores. Centramos nuestro sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ok? Nos vamos a apoyar de un transportador de 0 a 360 grados. El transportador debe de quedar perfectamente bien alineado. Los ejes del transportador perfectamente bien alineados con los ejes de nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Una vez que lo tenemos así, vamos a proceder a trazar los vectores, teniendo en consideración que, de acuerdo al tamaño de la hoja, tenemos que seleccionar nuestra escala. Para este caso, las unidades son en centímetros y la escala va a ser 1:1. ¿Ok? Trazamos nuestro primer vector, aquí lo tenemos a 20 grados, y vamos a proceder a darle configuración y a dimensionarlo. Este primer vector tiene que tener una medida de 6 unidades, ahí tenemos las 6 unidades, ¿ok? Posteriormente vamos a trazar las componentes de este vector sobre los ejes. Aquí tengo yo mi primer componente, y esa primer componente debe de tener ciertas propiedades. Las propiedades que debe tener ese componente, tiene una componente horizontal, aquí vemos la componente horizontal, 5.66 unidades en la componente horizontal y 2.02 sobre la componente vertical. Entonces vamos a marcarlo de esa manera, con esas dos componentes. Entonces aquí la componente que me da sobre el eje horizontal, ¿sí? Sacamos la proyección sobre el eje y le damos su magnitud. Posteriormente vamos a trazar la otra componente, ¿sí? La componente vertical. Ahorita estamos un poquito más arriba y le vamos a dar su dimensionamiento, ¿sí? Le damos su formato y le vamos a dar su dimensionamiento de esa componente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya esta componente con sus respectivas unidades. Una vez que ya hicimos esto, vamos a trazar nuestro siguiente vector, el vector de 5 unidades con un ángulo de 55 grados ahí. ¿Ok? Y trazamos ese siguiente vector. Vamos a dimensionarlo y a darle formato a ese vector. Debe de medir 5 unidades. Ahí está 4.99. Ahí está el ángulo. Y vamos a proceder exactamente a hacer lo mismo. Vamos a sacar la proyección, ¿sí? La proyección sobre el eje horizontal y la proyección sobre el eje vertical. En ese punto vamos a tener exactamente que va a tener igual propiedades. Vamos a tener 2.86, ¿sí? Sobre el eje X, unidades sobre el eje X, y 4.1 unidades sobre el eje Y. Entonces, vamos a marcar esas unidades que tenemos ahí. Entonces, ahora vamos a sacar las proyecciones, tal como las vimos hace un momento.
Ok, ahí sacamos nuestra primera proyección y vamos a darle el dimensionamiento que requiere esa proyección. Ok, entonces ahí está la proyección. Ok, y le damos la longitud que tiene y trazamos nuestra siguiente proyección y le vamos a dar los 4.1, ¿sí? Centímetros sobre el eje vertical. Una vez que ya tenemos nosotros nuestros 4 vectores, este vector que está aquí, el rojo, puede ser sustituido por estos dos vectores, estos dos rojitos que están sobre los ejes, y entonces tenemos que quitar este. Los dos vectores rojos van a tener exactamente la magnitud de este vector, ¿sí? Y el sentido y dirección de ese vector. Entonces, la resultante de estos dos vectores rojos es este, o a la inversa, las componentes rectangulares de este vector rojo es esta velocidad sobre el eje X y esta velocidad sobre el eje Y. Entonces, vamos a proceder a retirar estos dos vectores. En el caso del vector azul, las proyecciones sobre el eje X está aquí una y la proyección sobre el eje Y está aquí y sobre el eje X la tenemos en esta posición. Entonces podemos retirar estos dos vectores y la suma de estos que están aquí sobre el eje Y y las sumas que están sobre el eje X me van a dar la resultante de estos dos. Pues vamos a proceder a retirar esos vectores. Ahí retiramos un vector. Ahí retiramos el otro vector. Y entonces ahora únicamente nos quedamos con las componentes rectangulares. Se le llaman componentes rectangulares porque están sobre los ejes rectangulares de nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Entonces ahora este vector que está aquí lo vamos a pasar a esta posición. Y el vector que se encuentra aquí en azul lo vamos a pasar a esta posición. Entonces, aquí inicia el rojo, aquí termina, aquí va a iniciar el azul y va a terminar acá. Aquí inicia el rojo, aquí termina y aquí va a iniciar el azul y vamos a terminar aquí en las 2.86 unidades. Pues procedemos a hacer ese dimensionamiento. Vamos a hacer el vector, este vector lo vamos a dibujar aquí y después borramos ese vector. Ok, entonces ahí están los 2.86 de este vector y procedemos a borrar este vector que está aquí. ¿Sale? Lo borramos y ya tenemos aquí el vector que habíamos trazado originalmente en el origen. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro vector, ¿sí? Pero aquí vamos a tener que disminuir un poquito la gráfica para poder visualizarlo completamente. ¿Ok? Ahí tenemos ya el siguiente vector y vamos a dimensionarlo a las 4.1 unidades que requiere. Bueno, ahí estamos en 4. Ahora ya que tenemos este vector y este, ¿sí? Ya tenemos la suma de los dos. Este más este me llega hasta aquí. Este vector más este me llega hasta acá. Entonces, en esa posición vamos a trazar dos ejes paralelos a los ejes cartesianos. Entonces, trazamos mi primer eje. Ahí está mi primer eje. ¿Ok? Y posteriormente vamos a trazar nuestro segundo eje. ¿Ok? A esta altura, ¿sí? Aquí, formando un rectángulo. Entonces, ahí tenemos nuestro siguiente eje. Y el vector resultante sale del origen, ¿sí? De nuestro sistema de coordenadas cartesianas al extremo opuesto. Nos trazamos nuestro vector resultante. En este caso, lo tengo ligeramente desviado. Vamos a ponerlo en la posición del cruce de los dos ejes y lo dimensionamos. ¿Ok? Vamos a darle un poquito de formato a ese eje. ¿Ok? Ok, ahí está. 10.2 unidades en esa posición y lo trasladamos al cruce de mis dos ejes y me da 10.347 unidades. ¿Ok? Estas 10.347 unidades están en centímetros, 10.347 en centímetros. Sin embargo, en las unidades de velocidad son kilómetros por hora. Al estar en escala 1:1, esos 10.347 equivalen a 10.347 kilómetros por hora, que sería la velocidad de la lancha con las dos componentes, la de la misma lancha y la que está formando con el agua. Hasta ahí sería el ejercicio que les presento en ese momento.